Y aquí vale la pena considerar, familia, que cuando el apóstol usa la frase porque ustedes mismos saben, hermanos, a continuación lo que vamos a leer es una defensa que Pablo hace con relación a lo que sucedió cuando él estuvo en aquel lugar. Permítanme explicarles. Venían golpeados de Filipos, venían lastimados de Filipos. Cuando Pablo llega a Tesalónica, podemos decir que las heridas en la espalda de él y de Silvano todavía estaban frescas. Los acababan de azotar. En aquellas épocas eran unas varas que utilizaban para golpearlos y los golpeaban públicamente para que fueran avergonzados. Cuando Pablo y Silas llegaron a la región de Tesalónica, podemos decir que todavía sus ropajes estaban manchados con sangre. Venían de padecer, venían de sufrir, venían de enfrentar una situación adversa y parecía que estaban llegando a una región distinta o diferente, pero acá las cosas no fueron distintas. Acá apenas fueron suficientes 3 sábados que Pablo estuvo hablando con los judíos de aquella región para que se dividiera el grupo que lo escuchaba, de tal manera que unos de ellos levantaron una turba en contra de Pablo, en contra de Silvano, en contra de Timoteo, para sacarlos, echarlos fuera de la ciudad. Entonces, la predicación del evangelio de Cristo en aquella región, dice Pablo, padecimos, fuimos ultrajados en Filipos, pero aún así, aunque todavía estaban húmedas las heridas de la espalda, me encanta leer que Pablo dice: tuvimos denuedo en nuestro Dios. La palabra denuedo es un término que significa ánimo y entusiasmo a pesar de las cosas negativas que puedan suceder. Ya lo he dicho un poquito en son de broma, pero quiero recordarlo. Cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel después de haber sido azotados y puestos en el calabozo, en la última de las celdas, y aparte es descrito que sus pies y sus manos fueron puestos en el cepo, de tal manera que estaban inmovilizados. Traían heridas en las espaldas, traían heridas en los puños de las manos, traían heridas en sus tobillos. Y sin embargo, no perdieron el ánimo para predicar el evangelio de Jesucristo. Tuvieron denuedo, arrojo, atrevimiento, determinación para cumplir la asignación que se les había encomendado. Sin embargo, amados, cuando Pablo está escribiendo esta carta, un tiempo después que salió de Tesalónica, ahora les está recordando a quienes lo recibieron en aquella época y les dice: ustedes mismos saben. No estaba apelando a un discurso simplemente para adornarse y quedar bien, sino está citando el conocimiento que de él tuvieron aquellas personas en aquella región. Y en esta sección de la carta, el apóstol inicia una defensa de su carácter y su ministerio ante los tesalonicenses. Lo que vamos a leer a continuación lo vamos a entender de una mejor manera como una defensa. ¿Por qué? Porque tuvieron que salir. Pablo tuvo que salir huyendo de Tesalónica. Escuchen, amadas, amados, después de haber sido azotados, después de haber sido puestos en la cárcel, después de haber sido sacados con prisa de Filipos, llegan a Tesalónica. Todavía sus heridas están húmedas. Cuando llegan a Tesalónica, se levanta una turba en contra de ellos, y a Pablo, Silvano y Timoteo pueden permanecer en la ciudad, pero todos se fueron contra Pablo, y Pablo tuvo que literalmente salir huyendo de aquel lugar para librar su propia vida. Así que salió no en los mejores términos. ¿Pueden imaginar por un momento lo que aquella gente podía pensar acerca de la manera en la que Pablo salió de la ciudad? A mí me parece, quiero proponerlo, a ver si a ustedes también, a mí me parece que Pablo, ahora que está enterado de que hubo fruto de su trabajo, cuando Silvano y Timoteo lo alcanzaron después
en Atenas se volvieron a reunir y le informaron: Pablo, fueron 3 semanas, pero hubo gente que recibió y respondió de manera correcta a la prédica. Se estableció una congregación. Pablo se alegró, pero tenía una mortificación. La mortificación era: ¿qué estarían pensando los tesalonicenses de él después de que tuvo que salir apresuradamente? Ni siquiera se pudo despedir de ellos. Así que en esta sección de la carta, Pablo comienza a explicar y a defender su ministerio, y aquí es donde está el valor para ustedes y para mí. ¿Qué nos interesa a nosotros si Pablo se está defendiendo o no? Nos interesa porque en su defensa, en lo que él menciona, están los rasgos de las personas que merecen que nosotros les prestemos atención cuando están enseñando algo de las Escrituras. Para que no sean los likes, para que no sean los discursos elegantes y bonitos, para que no sean los videos bien elaborados, sino las marcas genuinas y auténticas de verdaderos servidores de Dios, las que nos ayuden a nosotros, a ustedes y a mí, creyentes de esta época, a identificar a la gente que vale la pena escuchar, a la gente que vale la pena seguir, a la gente a la que vale la pena regalarle algunos minutos de nuestro tiempo cuando están hablando. ¿Me hago entender? Es decir, Pablo va a defender su ministerio aquí por la manera en la que él tuvo que salir de aquel lugar, pero no porque Pablo estuviera inseguro acerca de su ministerio, sino porque tenía enemigos en Tesalónica. ¿Me quieren acompañar? Vamos a Hechos capítulo 17, por favor. Abran su Biblia o enciendan su Biblia, cual sea el punto. Vaya conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 17, veamos los versos 5 y 6 de esta carta. Mire lo que dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ahí había gente. ¿Se da cuenta lo que se está describiendo? Hombres ociosos, hombres malos, que inmediatamente alborotaron a la ciudad. ¿Tenía enemigos Pablo en Tesalónica? Sí, por cierto. No solamente había gente que había creído al mensaje que Pablo predicó, estaban estas personas que inmediatamente se levantaron en contra de él. Vayamos al versículo 13, por favor. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, e inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. O sea, persiguieron a Pablo. Pablo sabía que tenía enemigos que sin duda alguna desacreditaban su vida en su ausencia. Los enemigos de Pablo sin duda decían que había dejado la ciudad, tal vez porque era cobarde, o tal vez porque no había recibido las ganancias que esperaba recibir. Pero esto que Pablo hace no era realmente un problema personal para Pablo. A ver si me hago entender. Un verdadero ministro del Señor no está tan preocupado por su imagen como debe estarlo por la integridad del mensaje que predica. Voy a repetir esta frase. Un verdadero servidor de Dios hará todo lo posible por tener una imagen sana, una imagen correcta. Pero si se trata de poner en balanza, es preferible 1000 veces que se hable mal de la persona, pero que jamás se dude de la integridad del mensaje que ha sido predicado. Y a Pablo le interesaba mucho esto. He citado en algún otro tiempo lo sucedido y mencionado en la carta a los Gálatas. Cuando Pablo dejó la región de Galacia para continuar su trabajo misionero, llegaron judaizantes a tratar de decirle a la iglesia de Galacia que Pablo era un charlatán, que Pablo no era la persona que ellos creían, y trataron de desacreditarlo. Y hay algo que a Pablo le dolía más que el hecho de que hablaran mal de él. Hay una frase preciosa en la carta a los Gálatas que hoy se convierte en nuestro
objetivo número uno como iglesia de Cristo en esta época. Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a padecer dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. A Pablo le dolía más lo que la gente pudiera pensar de su mensaje que lo que pudiera pensar de él. Y por eso procede aquí a defender su ministerio. Si Pablo era desacreditado, entonces la consecuencia natural sería que también el mensaje del evangelio lo sería. Por eso Pablo toma tiempo ahora en esta carta para explicarle a los que había dejado en aquella circunstancia lo que realmente había en su corazón. Entonces Pablo lo que hace es producir por medio de esta explicación dos efectos. El primero, mostrar que Pablo confiaba en aquella gente para que le recibieran la explicación que les estaba dando. Y en segundo lugar, estaba también haciéndoles ver que ellos tenían todos los elementos para poder refutar cualquier crítica y cualquier cosa que se levantara en contra del testimonio de Pablo. Cuando leemos lo que el apóstol Pablo escribió, podemos deducir que había varias cosas circulando en el ambiente en aquellas épocas, cosas que, debido a lo que Pablo menciona, podemos deducir, escúchenme bien, debido a la explicación que Pablo da en estos versículos, podemos deducir las posibles ideas que se andaban hablando en aquel tiempo acerca del apóstol. Primero, es un hombre que tiene antecedentes penales, por lo tanto no es confiable. ¿Tenía Pablo antecedentes penales? Acababa de salir de la cárcel en Filipos. Ahora la pregunta es: ¿por qué lo metieron ahí? ¿A quién mató? ¿A quién transó? ¿De quién abusó? ¿O qué cosa hizo? Absolutamente nada. Fue a la cárcel porque reprendió el espíritu de adivinación que moraba en la vida de una chica. Por eso fue a la cárcel. Pero ¿se dan cuenta que eso se podría mencionar? Es un hombre que tiene antecedentes penales, es un hombre que no es confiable, sin duda alguna. Otros podrían decir: Pablo delira, está lleno de errores en su manera de pensar. Otros podrían decir: ¿por qué huyó? ¿Por qué se fue? No tiene motivos puros. Es un hombre que se dedica a engañar a otros. Pablo predica para agradar a la gente, no a Dios. Pablo está en este ministerio como un mercenario para sacar todo lo que pueda materialmente. Lo que Pablo quiere es obtener gloria personal. Pablo es un dictador. ¿Y de dónde sacó todas estas ondas, todas estas ideas? Precisamente de la defensa de Pablo. Fíjense, Primera de Tesalonicenses 2:3, por favor. Observen, cuando el apóstol hace este comentario: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Ni error, ni impureza, ni engaño. ¿Por qué creen ustedes que Pablo tenga que mencionar estos tres elementos? Sin duda, porque alguien decía: está lleno de errores. Sin duda, porque alguien decía: es una persona impura. Sin duda, porque alguien estaba diciendo: lo único que quiere es obtener recursos personales. No está realmente centrado. Y eso podría estar siendo utilizado por los detractores de Pablo, por los enemigos de Pablo, para tratar de disminuir el efecto positivo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo habían producido en los creyentes de aquella región. Qué interesante es darnos cuenta de que Pablo no consideró en ningún momento que el tiempo que dedicó para estar en Tesalónica haya sido un fracaso. Para Pablo fue un éxito haber estado en aquel lugar, porque se levantó un grupo de personas que recibieron la palabra y respondieron de manera correcta al mensaje que predicó. Entonces Pablo les recuerda a ellos de dónde venía. Dice: pues habiendo antes padecido
y sido ultrajados en Filipos. Pablo le recuerda a los tesalonicenses los padecimientos en el ministerio. A través de esto, Pablo deja muy en claro que el punto era que si él era capaz de haber aguantado la golpiza que recibió en Filipos, aguantó el haber sido puesto injustamente en la cárcel, y cuando llegó a Tesalónica, en lugar de buscar un hospital y que lo atendieran y que lo cuidaran, inmediatamente llegó a la sinagoga a predicar, es porque ahí tienes las señales de una persona que no está en esto para obtener una ganancia o para obtener fama, sino está interesado en que la vida de Cristo sea formada en las personas que lo están escuchando. Qué importante es aprender a detectar esas señales, aprender a discernir las intenciones que tienen las personas que se dedican a enseñarnos y a predicar el evangelio. Amadas, amados, lamentablemente en nuestra época parece que se habla más de los éxitos que se obtienen que de las cosas que se han tenido que soportar para llegar a donde estamos. En algunos años atrás, los pastores que me antecedieron, los pastores que yo conocí, cuando eran criticados porque tenían una casa, porque tenían un carro, siempre decían ellos: es que todos voltean a ver mi gloria, pero ignoran mi historia. Ignoran todos los años que batallé para poderme hacer de un pedacito de tierra para mi familia. Ignoran todo lo que tuve que batallar para llegar a donde estoy ahora. No, la gente se concentra en ciertas señales de éxito, pero no saben el costo que eso ha tenido. Y amadas, amados, Pablo aquí lo que está es recordándole a los tesalonicenses de dónde venía él cuando llegó a Tesalónica. Venía de Filipos. Y a ver si me explico, a ver si me hago entender. O sea, como que Pablo no está diciendo: veníamos de una campaña exitosa donde se convirtieron un montón de gentes y llegamos a la segunda fase de la campaña para hacer otras cosas. Pablo no está diciendo veníamos de una gran campaña, está diciendo veníamos de ser presos y de padecer. Insisto, sus heridas todavía estaban frescas en la espalda. Pablo no está presumiendo ni alardeando nada, está recordándole a los tesalonicenses: ustedes vieron nuestras heridas. ¿Qué mostramos hoy en día, familia? ¿Nuestras heridas o nuestros logros? ¿Qué decimos nosotros ahora? Oh, ese ministerio es tremendo, fíjate que tiene 10,000 personas van y lo escuchan. Bendito Dios. Qué alegría que haya 10,000 personas dispuestas a ir a escuchar el mensaje de una persona, ¿no es cierto? Pero ¿son esas las credenciales de un ministerio que Dios aprueba? Ahora, desde luego tampoco quiero que me anden golpeando para decir: miren cuántas heridas tengo. Pero si nos toca enfrentarlo, ¿no hemos de enfrentarlo? ¿Se dan cuenta? Pablo está diciéndole a los receptores originales de la carta: señores, ustedes saben quién yo soy. No importa lo que se ande diciendo, no importa la sarta de mentiras que se levanten en contra mía. Ustedes saben quiénes somos y cuáles fuimos, cuál fue nuestra actitud cuando nos condujimos entre ustedes, porque al final de cuentas saben que nunca llegamos a ustedes para obtener finanzas ni para obtener fama, sino para ser fieles en cumplir la asignación que Dios nos dio: predicar el mensaje del evangelio. He aquí una clara señal de un verdadero ministro de Cristo: es capaz de sufrir por cumplir la obra que se le ha encomendado. Hoy en día, pastor, queremos que venga y nos predique. Magnífico, sí, claro que sí, con gusto voy y predico allá con ustedes. Muy bien, ¿cuáles son sus requerimientos? Bueno, por favor consígame un hotel de 5 estrellas, mínimo de 4.
por favor que me pongan agua Fiji de las islas Fiji en la habitación. Por favor, renten todo el piso porque no quiero oír ruidos en la noche, para el otro día estar bien concentrado para poder predicar con libertad. Y por favor, quiero que esto, quiero que aquello. De veras, qué contraste. A Pablo no lo pusieron en un hotel de 5 estrellas, lo pusieron en el calabozo de una cárcel. Le ataron las manos y los pies, lo tuvieron ahí completamente inmovilizado y lo azotaron con varas. Alguien ayúdeme y diga: qué distinto, qué distinto. No estoy suponiendo ni estoy sugiriendo que hoy en día debamos darnos nosotros mismos golpes, ¿verdad? Para miren lo que he sufrido. No, pero sí, esto me habla de una disposición a sufrir si es necesario, con tal de ser fieles al cumplimiento del mensaje que Dios nos ha encomendado. Hoy en día se engrandece a la gente por los logros que ha obtenido y no por los sufrimientos que ha sido capaz de enfrentar en el cumplimiento de su asignación. Me hablan de tal predicador, me hablan de tal ministerio, magnífico, escúchelo, no hay ningún problema. Ojalá no me malinterprete, estoy diciendo que es malo, que es pecado, o tal vez estoy celoso. No, pero procure, a ver, voy a decir una locura. El que oiga entienda, por favor. Procure, si puede, observarle la espalda a ese gran ministro, a ver si trae heridas de vara. De vara, no de bala, de vara. Bueno, y si trae de bala, pues todavía mejor, ¿verdad? En Hechos 16, versos 23 y 24, está registrado el sufrimiento que Pablo enfrentó en Filipos. ¿Me acompañan? Hechos 16, versos 23 y 24. Después de haberles azotado mucho. No sé si somos capaces de detectar. Una cosa es que los hayan azotado y otra cosa es que los hayan azotado mucho. ¿Capta el adjetivo? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. O sea, los puso en la suite presidencial del hotel de 5 estrellas. ¿Alguien puede decir amén? Los puso en el calabozo de más adentro y por seguir instrucciones les aseguró los pies en el cepo. El cepo eran 2 piezas de madera con huecos para colocar los pies del preso en la otra pieza arriba y luego asegurarlo con cadenas a fin de que quedara completamente inmovilizado. Sabemos que la humillación, la persecución, la negativa de la gente pueden llegar a debilitar, pueden llegar a fracturar por completo la mente de una persona. Cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a decirle a Faraón que dejara salir libre a su pueblo para que le rindiera adoración en el desierto, Faraón dijo: porque están de ociosos es que se les ocurren estas cosas. Y habló con sus capataces para decirles que afligieran a los israelitas con más cargas para que no estuvieran pensando en su liberación. Atención, Satanás sabe. De hecho, cuando le pidió permiso a Dios para tocar a Job, los que saben de lo que estoy hablando recordarán.
Cuando le pidió permiso Satanás a Dios para tocar la vida de Job, primero pidió que Dios le diera permiso de quitarle todo lo que tenía, ¿cierto? Y aún así mantuvo Job su integridad. Cuando vio que no logró su cometido, fue y pidió un segundo permiso y usó esta frase, atención, aquí hay sabiduría, dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tenga lo dará por su vida. Dios le dio permiso de tocar al patriarca con una sola limitante: tócalo a él, pero no toques su vida. Toca su cuerpo, pero no toques su vida. Esa me pertenece y ahí no te doy permiso de meterte. Miren cómo piensa el enemigo. Familia, necesito decir esto, por favor abran su corazón. Esto es una palabra clave. El martes pasado, que estábamos en nuestro tiempo de intercesión, al finalizar, una persona se acercó conmigo y me dijo: pastor, tuve una percepción, pero esta yo se la quiero compartir a usted para que en su momento usted vea cómo se lo comparte a la iglesia. Y me dijo lo siguiente: dijo, yo veía mientras estábamos orando personas que estaban batallando, que estaban luchando y que ya estaban a punto de ver la respuesta de Dios en su vida, pero se empezaban a rendir, se empezaban a cansar. No, Dios no va a responder, no, esto se está tardando demasiado. Y me decía, ya estaba a punto de llegar la respuesta de Dios y ellos comenzaban a abandonar la lucha, la batalla. Escuchen por favor lo que les estoy diciendo. La humillación, la persecución, las complicaciones debilitan y llegan a quebrantar por completo la vida de una persona. Pero esta es una palabra específica, esta es una palabra rema, tal vez sea para ti. Abre tu corazón, no te rindas, sigue un poco más, permanece un poco más. La respuesta está a punto de llegar a tu vida, pero necesita encontrarte firme, constante y creyendo, creciendo en lo que Dios te ha dicho que Él hará en tu vida. No permitas que el agobio acabe con tu ánimo. ¿Me ayudan? Por favor, volteen con alguien que tengan ahí cerca y dígale: no te rindas, la respuesta está a punto de llegar. Probablemente a muchos de los que estamos aquí no les haga sentido esto, pero estoy seguro que a alguien le va a hacer sentido esto. No te rindas, la respuesta está a punto de llegar. Satanás sabe perfectamente bien que si hay algo que desanima a los servidores del Señor es precisamente cuando no vemos ese fruto, cuando no vemos ese resultado. Y a veces llegamos a un punto donde decimos: parece que esto no está funcionando, parece que no soy la persona correcta, parece que hasta aquí llegué. Y sin embargo, qué importante es ver esto. Observen en Pablo, azotado mucho, puesto en la cárcel, con sus pies en el cepo, viene Dios, lo libera de forma impresionante y sale con ánimo para predicar en Tesalónica. Alguien por favor diga algo, diga gloria a Dios, diga aleluya, diga wow, o por lo menos alguien use sus palmas y dele un aplauso al apóstol Pablo. Está saliendo de una situación terrible, adversa, y en lugar de preguntarse: ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué no nos cuidaste? Sale determinado a predicar la palabra de Dios en Tesalónica. Ese es un siervo de Dios. Ese es un siervo de Dios, amadas, amados. Pablo sufrió muchos infortunios, muchas humillaciones, pero parecía que no le afectaban, parecía que no titubeaba, parecía que de ese tipo de hombres que parecía que entre más lo castigaban, más se animaba, como que sabía que le estaba haciendo daño al reino de las tinieblas en aquella región.
quiero recordar esa frase. Yo se la escuché por primera vez a mi reina, a mi Mari, en una ocasión que nos predicó. Ella dijo: el tamaño de las municiones que el enemigo usa contra ti habla del tamaño del temor que te tiene. Es la versión más espiritual de Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Como se estila ahora en redes sociales, ¿verdad? Tuvimos denuedo, dice Pablo, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio en medio de gran oposición. A pesar de lo que los calumniadores, los acusadores de Pablo decían, no solo predicó el evangelio cuando fue fácil, cuando fue conveniente, cuando las circunstancias eran positivas. Él sabía que hablar con denuedo para el Señor era la evidencia mayor de que Dios estaba queriendo hacer algo en aquellas regiones del planeta. Alabado sea Dios por aquellos que predican en medio de gran oposición. Tenemos varios martes que viene a mi corazón cuando estoy dirigiendo la oración de intercesión aquí, orar por los misioneros en el mundo, orar por esas mujeres, esos hombres, esos matrimonios, esas familias que se siembran a ellos mismos para que el mensaje del evangelio llegue a diferentes regiones. Amadas, amados, somos tan bendecidos aquí en México que hoy puedo yo estar predicando aquí con libertad y ustedes me pueden estar escuchando y no tenemos ningún problema para hacerlo, pero sepan que hay lugares inhóspitos, China comunista, en la misma Cuba donde recién acabo de estar, en Corea del Norte, en la India, donde los gobiernos han tomado la determinación de declararse abiertamente ateos y no quieren que se predique el evangelio, y sin embargo hay vidas preciosas de hombres y mujeres que se están sembrando literalmente en aquellas regiones para que el mensaje del evangelio sea predicado. Qué importante es recordarlos para que nosotros le demos gracias a Dios, no solamente porque nos cuida, no solamente porque nos prospera, porque nos bendice, sino porque está velando por el avance, la expansión de su reino en esos lugares a los que probablemente nosotros jamás iremos. Gracias a Dios por la gente que predica silenciosamente, no para ser famosa, no para ser reconocida, sino para cumplir la asignación que Dios le ha dado. Gloria a Dios por esas vidas. Lo que a Pablo le interesaba entonces, familia, era lograr que independientemente de la opinión que pudieran tener de él, su mensaje fuera bien interpretado y bien recibido. Voy a la última sección. Porque nuestra exhortación, dice Pablo, no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. La pureza del mensaje del evangelio de Pablo hacía evidente que no estaba tratando de expandir un error, o que estaba con motivos impuros, o que había algún tipo de engaño, de pretensión deshonesta en su ministerio. En ese mundo, escúchenme por favor, estas palabras son muy importantes, porque en ese mundo al que Pablo ministró y al que Pablo le envió luego esta carta, ese mundo del primer siglo en el que Pablo vivió, había muchas religiones que competían, y muchos ministerios de esas religiones eran motivados por la avaricia y la ganancia. Sorpréndanse un poco, encontré esta nota. La ciudad de Tesalónica se encontraba sobre la vía Egnatia, la famosa carretera que iba desde este a oeste a través de toda Macedonia. Tesalónica también era un puerto importante y una ciudad crisol de culturas de todo el mundo.
Había una asombrosa variedad de religiones y de profesionales religiosos en Tesalónica. Es esta ciudad donde podríamos encontrar la adoración a todos los dioses del panteón olímpico, especialmente a Apolo, a Atenas y a Hércules. Estaban las misteriosas religiones nativas de Grecia que celebraban a Dionisio, el culto al sexo, el culto al vino. Las tradiciones intelectuales y filosóficas griegas también estaban representadas en aquel lugar. También estaban presentes los cultos del Estado romano que deificaban a los héroes políticos de Roma, y entre ellos también estaba el pueblo judío y un grupo de hombres y mujeres gentiles que cuando escucharon el mensaje del evangelio dijeron: esto es distinto a todo lo que hemos escuchado, y recibieron la palabra del Señor y respondieron de manera correcta a la predicación del evangelio. La gran mayoría de todas esas religiones que sobrevivían en aquella región, escuchen, sorpréndanse, la mayoría de esas religiones tenían una mentalidad misionera. Querían difundir el mensaje y tenían supuestos evangelistas y predicadores itinerantes. La mayoría de esas personas eran gente oportunista que tomaban todo lo que podían de la gente que los escuchaba y después se trasladaban para encontrar a alguien más a quien poder saquear. En medio de toda esa forma de pensar llegó el mensaje del evangelio, y por eso a Pablo le preocupaba mucho que la gente supiera que su predicación tenía motivos puros y que él no era como tantos predicadores charlatanes de aquella época. Probablemente, familia, probablemente de pronto la gente dice: es que hoy en día hay muchas religiones, ojalá fuera como antes. Eso es ignorar mucho la historia. Escúchenme, probablemente nunca ha habido en la tierra tanta variedad de cultos religiosos y de sistemas filosóficos como en el tiempo en que Pablo desarrolló su ministerio para Cristo. Probablemente en este tiempo no haya tantos grupos y tantas religiones como llegó a haber en la época en que Pablo predicó, y sin embargo Pablo se atrevió a levantar su voz y hablarle al hombre de un mensaje que podía producir la transformación de su vida. No fórmulas religiosas, sino un mensaje poderoso que transmitía la idea de un Dios bueno, bondadoso, interesado en ayudar a la gente a venir a Él para propiciar una transformación de vida. Fuimos aprobados por Dios, dice Pablo. Dios nos aprobó para que pudiéramos predicar el evangelio. Y me encanta que Pablo dice: así hablamos, no como para agradar a los hombres. No buscamos algo de hombre alguno, ni buscamos algo de ustedes, ni buscamos algo de nadie más, sino solo agradar a Dios. Amadas, amados, aquí están señales de un ministerio verdaderamente interesado por servir a Dios y por ayudar a la gente. Si no tenemos, ¿me escuchan? Si no tenemos en mente, genuinamente, auténticamente, el deseo de ayudar a la gente cuando le compartimos nuestra fe, es preferible callar. Si lo que queremos es realmente ver la vida de Cristo siendo formada en las personas y su estilo de vida siendo transformado a la imagen del Hijo de Dios, entonces no calles, habla, predica, dile a la gente que hay esperanza y que pueden mejorar su vida. Pablo entendía muy bien esto. No queremos la gloria de los hombres, no queremos. Pudimos haber sido carga para ustedes y no lo hicimos, dice Pablo. Y si alguien pensaba que probablemente Pablo era una persona despiadada que fue a quitarles algo, miren la figura que utilizó. Fuimos tiernos como una nodriza.
y no como una mujer que amamanta a niños ajenos, sino como una nodriza que amamanta a sus propios hijos, dice Pablo. Amadas, amados, es muy importante en nuestro tiempo poder detectar, poder discernir las señales de los verdaderos servidores de Dios para evitar el engaño, las decepciones y para no perdernos en el camino de que Cristo y su carácter sea formado en nosotros. Hay un reconocimiento, y con esto voy a terminar, hay un reconocimiento que el mismo Señor Jesucristo hace a la iglesia de Éfeso mencionada en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2:2, ¿me acompañan? Es la última cita que utilizaré el día de hoy y con esto voy a terminar. Miren este reconocimiento que el mismísimo Señor Jesucristo hace respecto a la iglesia de Éfeso. Le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Atención, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Puedes ver esto? El mismo Señor Jesucristo está reconociendo con estas palabras que una congregación de creyentes debe ser capaz de discernir a lo que es falso, a lo que es engañoso, a lo que es mentiroso. Has probado a los que se dicen ser apóstoles pero no lo son, y los has hallado mentirosos. Familia, permítanme repetir la frase con la que este mensaje comenzó. En la actualidad es necesario aprender a descubrir las señales de los verdaderos ministros de Dios para evitar engaños y decepciones que puedan dañar nuestra vida y en consecuencia al cuerpo de Cristo. Dios nos ayude para poder discernir, para poder descubrir y para cuidar y proteger la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdeme, por favor. Voltee con alguien ahí, interactúe un momentito y dígale: la obra que Dios está haciendo en ti, ayúdeme, dígale: la obra que Dios está haciendo en ti es muy valiosa. No permitas que el error, el engaño y las intenciones perversas te desvíen del camino correcto, que es la formación de la vida de Cristo en ti. No lo permitas. Oremos esta tarde, familia. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos ayude a desarrollar discernimiento para que podamos ver en estas palabras del apóstol Pablo las señales de la gente que realmente sirve a Dios, no con motivos ocultos, engañosos o impuros, sino con un corazón sincero y determinado para que el evangelio sea predicado y sea el que transforme la vida de las personas. ¿Me acompañan a orar? ¿Estamos transmitiendo o dejamos de transmitir? Amigas, amigos, entramos un poquito apresurados debido a que había fallas aquí técnicas, pero deseo con todo mi corazón que este mensaje les bendiga, les inspire, les ayude y acompáñenos. Vamos a orar. Aquí nosotros vamos a hacer una oración. Oren ustedes ahí donde se encuentran. Pidámosle al Señor ese discernimiento, esa capacidad para detectar el engaño y no ser víctimas de él. Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre